Buenas, nosotros somos estudiantes de la Universidad de Costa Rica y hoy venimos a presentar nuestro proyecto para el curso Control de Ambientes para Instalaciones Agroindustriales. En este caso, hicimos un análisis de geoterminación en culantro bajo un ambiente controlado. Los denominamos en el curso Team Rocket y mi nombre es Daniel Pizar Segura y mi compañera Nicole Salazar Mora. Ok. A lo largo de esta presentación vamos a ver una introducción, los riesgos asociados a la práctica, objetivos, vamos a hacer un detallado análisis de la metodología, vamos a presentar los resultados y por último las conclusiones y recomendaciones. Entonces, para empezar, tenemos los riesgos, está el contacto con el agua, ya que vamos a trabajar con aparatos que manejan cargas eléctricas. Claramente estos no tienen que tener presencia de agua y como vamos a trabajar con un culantro, el cual se tiene que regar, se tiene que tener un sumo cuidado en no regar las conexiones. Vamos a trabajar bajo, bajo voltaje, entonces no hay peligro como de muerte, digamos. El ventilador, vamos a usar ventiladores, entonces hay que tener cuidado en el encendido del mismo para no cortarse con las aspas. La conexión del relé, esta para no electrocutarse, y el uso de adaptadores. Esto es importante ya que se tienen que revisar las cargas eléctricas de cada dispositivo para no sobrecargar o quemar ningún aparato. Bueno, en cuanto a los objetivos, nuestro objetivo general es evaluar la etapa de germinación en semillas de culantro mediante el monitoreo de variables con el fin de determinar la influencia de los ambientes controlados sobre los procesos de producción a través de la tecnología. Y contamos con tres objetivos específicos, siendo el primero realizar pruebas de germinación a diferentes condiciones ambientales con el fin de establecer la relación que mantienen la temperatura y la humedad relativa en esta etapa del ciclo fenológico de la planta. Como segundo objetivo específico tenemos monitorear temperatura y porcentaje de humedad relativa del suelo y del ambiente mediante un sensor de HT11, un sensor de suelo capacitivo y la placa SP32, con el fin de controlar el sistema con el cual se va a desarrollar la etapa de germinación. Y por último, tenemos crear un entorno en Cayenne que permita visualizar el monitoreo de las variables de forma sencilla y práctica para determinar los requerimientos del cultivo a tiempo real. Como parte de la introducción, tenemos dos variables que son sumamente importantes en cualquier etapa del ciclo fenológico de un cultivo, que son la temperatura y la humedad relativa, las cuales están asociadas a todo tipo de etapas y desarrollo de la planta, forman parte de procesos vitales como la fotosíntesis, etcétera, y se utilizan generalmente para mejorar la tasa de crecimiento y el desarrollo del cultivo. Luego tenemos la definición de la etapa de germinación, en donde la semilla cuenta con las condiciones adecuadas de agua, luz y aire para generar un brote. A partir de que se genera el brote, se da por finalizada la etapa de germinación y continuaría con la etapa de crecimiento. Y por último, tenemos la definición de lo que es control de ambientes, el cual define que es alcanzar condiciones agroclimáticas idóneas para el desarrollo del cultivo por medio de la automatización. En cuanto a las características del cultivo que nosotros trabajamos, está su fenología, donde se detalla que es familia de las apiáceas, contiene tallos erectos, hojas compuestas por flores blancas y frutos aromáticos, que estos frutos están compuestos por un montón de aceites esenciales que son vitales para un montón de procesos que se utilizan en la industria. En cuanto a sus requerimientos, tiene que ser sembrado a 1 centímetro de profundidad, requiere de 2 a 3 dosis por día, manteniendo la humedad relativa del 70 al 75%. Su temperatura óptima varía entre los 20 y 26 grados centígrados. El pH debe poseer un nivel de pH de 6 a 7 y el tiempo lumínico debe ser de mínimo 4 horas. En cuanto a sus precauciones, debe evitarse al 100% el encharcamiento, ya que esto pudre las raíces y hace que el cultivo muera, y se deben utilizar suelos de textura liviana. Ok, en cuanto a la metodología, en primer lugar realizamos el ensamblaje del circuito, posteriormente realizamos la programación del código del mismo, la siembra del culantro y por último el monitoreo y procesamiento de los datos obtenidos. ¿Okay? Entonces, a nivel más detallado, primero tenemos los elementos claves que usamos. En este caso, usamos las semillas de culantro de la marca UCI, que estas fueron compradas en una tienda ecológica, agroecológica.
así como la tierra, que en este caso es tierra abonada de la marca Tierra Plus, y utilizamos Arduino para la programación de la placa. Ok, nosotros realizamos una muestra control y una muestra ya en el ambiente controlado. Esta muestra control, la idea era poder comparar los resultados de una muestra de culantro en el ambiente controlado y una a temperatura, bueno, a condiciones normales. Entonces, en esta muestra control, medimos temperatura y humedad relativa del aire solamente y teníamos unas condiciones de exterior con sombra. Además, para esto utilizamos la aplicación Blink para el almacenamiento y procesamiento de datos. Esta aplicación cuenta con una versión en móvil, entonces los datos de esta muestra se podían ver en todo momento por medio del celular. Utilizamos 3 semillas por celda y utilizamos una placa ESP32 que también mostraba los datos en la pantalla, además del sensor de HT11, el cual medía tanto temperatura como humedad relativa. En cuanto a las condiciones del invernadero, ya para la muestra de ambiente controlado, utilizamos una lámpara de germinación que se activaba durante 12 horas diarias. Esta decisión de mantenerla encendida la lámpara durante 12 horas se realizó con base a los requerimientos lumínicos del culantro. El culantro necesita 12 DLI diarios. Luego utilizamos un ventilador, es con el objetivo de poder disminuir la temperatura en caso de que se alcanzaran los valores óptimos vistos anteriormente. Tenemos que las tierras del ventilador y el adaptador se encuentran conectadas, el positivo del ventilador al canal normalmente abierto del relé, y el relé y el DH entonces se encuentran conectados al Arduino Uno. ¿Ok? Ya, continuando con la muestra del invernadero, realizamos 4 semillas por celda y la lámpara se coloca a una distancia de 50 centímetros. Nuevamente, esto fue con base en los estudios que realizamos de los requerimientos lumínicos. No puede estar a menor distancia porque las plantas sufrirían daños por quema, digamos. Cabe destacar que para esta muestra esta muestra de invernadero, utilizamos una placa ESP32 SIM-Card SIM 7000G. Esta tiene como característica que tiene integrada una batería de litio, además de tener la posibilidad de conectarse a una red Colby 3G. Entonces podría conectarse a internet por medio de una tarjeta SIM, así como a una red Wi-Fi. ¿Okay? Como mencionamos anteriormente, utilizamos el sensor de HT11 para control de temperatura y humedad relativa del aire, además de un sensor capacitivo de humedad del suelo. Y para esta muestra utilizamos Cayenne para poder comparar el uso de diferentes aplicaciones, en este caso entre Blink y Cayenne. Bueno, como parte de los resultados, la muestra control se sembró 3 días antes de la muestra que se colocó en el invernadero, es decir, la control se sembró el 23 de noviembre del 2022 y ambas terminaron el 8 de diciembre del 2022. En este caso, las fechas que se muestran en la pantalla corresponden a la muestra en el invernadero, donde el día 1 fue el 26 de noviembre del 2022 y el día 11 es el día que presentó la etapa de germinación. Entonces, como ven, aquí se describe cómo se veían ambas muestras el día 1 de siembra. Y acá se puede ver la progresión, que en este caso fue nula, de la muestra control, donde está como el día 3, 5, 8, 10 y 13 respectivamente, donde no se muestra ningún tipo de signo de germinación. Por lo tanto, esta muestra se mantuvo igual todos los días. Y acá mostramos las fotografías de los primeros brotes de germinación que tuvimos en las muestras del invernadero, los cuales ocurrieron el día 8. En esta diapositiva podemos ver el proceso de germinación de la muestra en el invernadero, partiendo del día 1, 5, 7, 8, 9, 10 y 11 respectivamente, donde en el 11 ya se puede ver que todas las celdas de la muestra del invernadero muestran un brote ya con la etapa de desarrollo.
Ok, aquí tenemos un video del funcionamiento del ambiente controlado como tal. Vemos que el ventilador se encontraba encendido porque esto lo grabamos en horas de la mañana, donde la temperatura estaba aproximadamente a 25 grados, activando el ventilador. Ahí tenemos el sensor capacitivo de humedad del suelo, la placa utilizada, el DHT11, y aquí tenemos la muestra control, la cual se ve que no posee ningún brote, y la placa utilizada SP32. Y aquí se puede ver la distancia de la lámpara de germinación y con más claridad el invernadero a escala que utilizamos. Este poseía un cierre mecánico, por así decirlo, que se muestra a continuación. Ahí se ven las conexiones y aquí se puede ver como la vista exterior. Ok, ya para empezar con el procesamiento de datos. Tenemos los datos de la muestra control. Entonces, estos, como mencionamos anteriormente, fueron recopilados a través de Blink. Entonces, tenemos la humedad relativa a través del tiempo, que podemos ver cómo variaba, principalmente en la noche, o en los, perdón, esta variaba, la humedad relativa variaba de acuerdo cuando se regaba el culantro, que esto se realizaba 2 veces por día. Y de la temperatura podemos ver que variaba de entre los 18 hasta los 25 grados, siendo su máximo, y los 18 alcanzados en la noche. Y aquí se ve como a la derecha se puede ver cómo se veía en la aplicación móvil. ¿Sí? Con respecto ya a la muestra de ambiente controlado, en primer lugar tenemos la temperatura ambiental. Entonces, durante los 11 días se obtuvo una temperatura promedio de 21,26 con una desviación estándar de 2,78. Entonces, podemos ver que la temperatura dentro del invernadero se mantuvo muy constante. Esto va a ser significativo ya cuando comparemos las dos muestras. Durante el día se superaba los 23, por lo que el ventilador se activaba todos los días entre las 8 y las 2 p.m. Y en la noche la temperatura oscilaba entre los 17 y los 18. ¿Okay? Entonces ahí se ven las variaciones en el gráfico. Ahora, la humedad relativa se obtuvo un promedio de 71,14% con una desviación de 8,32. Entonces se ve como esta poseía un poco más de variación. Esto porque los valores se disparaban cuando se regaba la tierra, claramente. Entonces, los valores fluctúan de acuerdo a la fecha y no de acuerdo a la hora del día, como se ve en el gráfico, y los valores máximos se presentaban al realizar el riego, como dijimos anteriormente. Durante todo el periodo de muestra, tanto la humedad relativa como la temperatura ambiental se mantuvieron entre los valores óptimos para el crecimiento del culantro que vimos al principio de la presentación. Y ya para la humedad relativa del suelo se obtuvo un promedio de 63,71 con una desviación estándar de 24,46. Esta es nuestra variable con mayor variabilidad, ya que este control presentó inconvenientes, ya que el riego no era automatizado, por lo que claramente estos valores se iban a disparar mucho más que los ambientales a la hora de realizar el riego que se realizaba directamente sobre la tierra. ¿Okay? Se regaba 2 veces al día, como mencionamos anteriormente, a la misma hora. Sin embargo, al ser manual y no con una cantidad exacta de agua, no se aseguraba mantener el 70% óptimo para el crecimiento de culantro. Ok, el entorno en Cayenne sí se veía, digamos, a nivel de página web. A continuación tenemos un video donde se puede ver más claramente las diferentes variables que teníamos. Entonces, ahí podemos ver que el entorno en Cayenne permitía ver la batería de la placa, el tiempo de operación, la temperatura, la humedad relativa, el estado del sensor, los gráficos. Aquí vemos cómo funciona Cayenne con los diferentes widgets agregados y ya el entorno como tal, que vemos a continuación, y las gráficas. ¿Okay? A modo de conclusión, la conclusión más importante que nosotros tenemos a nivel de comparativa
es que la muestra de control no germinó, mientras que la muestra de ambiente controlado sí. Esto principalmente se debió a la lámpara de germinación y se podrá pensar que es debido a la luz que emite, pero no, en realidad fue gracias a que la lámpara de germinación, al tener tanta potencia, generaba calor dentro del invernadero, por lo que más afectó fue la temperatura, ya que ayudaba a que en la noche, cuando se alcanzaban valores bajos, ya que el invernadero se encontraba en una zona fría, como es San Juan de Tibás, por así decirlo, ayudaba a que se mantuvieran valores de 21. Entonces ya podemos ver que la implementación del ambiente controlado proporciona y mantiene las condiciones necesarias para la eliminación del culantro, obteniendo valores promedios de 21,26, 7,14 y 63,71 para la temperatura, humedad relativa y humedad del suelo, respectivamente. Ahora, mediante el monitoreo de la temperatura y la humedad relativa se pueden conocer los parámetros de comportamiento de la germinación del cultivo. Esto explica el funcionamiento que tiene utilizar arduinos, placas, sensores para poder conocer las variables que permiten un correcto desarrollo en un área específica. Ahora, a nivel de comparación de plataformas entre Cayenne y Blink, podemos ver que la plataforma Cayenne permite visualizar los monitoreos establecidos con el fin de conocer si se cumplen los requerimientos del cultivo. En el momento en que empezamos a realizar la práctica, no conocíamos que Blink no permite exportar los datos. Entonces fue una suerte que tomáramos la decisión de utilizar dos entornos, porque Cayenne sí permite descargar los datos en un Excel, hacer gráficas, en general el procesamiento de datos, mientras que Blink no. Esto fue una decisión o bueno, un cambio que se realizó este año en su versión gratuita. En las recomendaciones que tenemos para poder mejorar este tipo de proyectos, en el almacenamiento de datos, se recomienda utilizar Cayenne, por lo que mencionó mi compañero, ya que Blink tiene la limitante de que los datos no pueden ser descargados, lo cual esperamos que esto pueda cambiar, ya sea con una versión gratuita o que la universidad adquiera una versión pagada para que los estudiantes realmente puedan procesar los datos, ya que esto realmente permite conocer el comportamiento de las variables real y sacar mediciones más exactas. Luego, el número de muestras permite realmente decir si los resultados son válidos o no. Por lo tanto, el hecho de que solamente se manejara una bandeja de muestra para cada uno de los ambientes disminuye la forma en la que los datos pueden ser procesados. Luego, las variables de muestreo, como se mencionó al inicio de la presentación, además de la temperatura y la humedad relativa, el pH y la intensidad lumínica juegan un papel muy importante en este tipo de etapas del desarrollo de un cultivo, por lo cual se recomienda también agregarle al sistema este tipo de sensores. Y por último, en las mejoras del sistema, el ambiente puede ser optimizado mediante la construcción de un sistema de riego automatizado y la implementación de una mayor cantidad de ventiladores, para que de esta forma, bueno, con el riego se pueda asegurar que se mantenga el 70% de humedad relativa en el suelo, que es el recomendado, y con la cantidad de ventiladores se puede asegurar que la temperatura no fluctúe tanto y que no dependa de solamente un ventilador para que no existan sobrecargas. Y eso sería de nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias.